Hola a todos los que no temen adentrarse en lo profundo y buscar respuestas a preguntas difíciles. El desarrollo espiritual se ha convertido en una tendencia hoy en día. Algunos se entusiasman con la idea de encontrar su propósito, otros se acercan a Dios y visitan lugares de poder, mientras que otros fortalecen su espiritualidad con meditaciones y yoga. Realmente todo esto nos lleva hacia el mismo objetivo. Hoy reflexionaremos sobre lo que realmente implica el desarrollo espiritual. Además, intentaremos responder juntos por qué es necesario para las personas desarrollarse espiritualmente, qué componentes de la espiritualidad pueden indicar progreso y cómo evitar errores en el camino hacia la evolución espiritual. ¿Qué es el desarrollo espiritual? No hay una respuesta única a esta pregunta. La interpretación dependerá del marco conceptual desde el cual se aborde. Y muchas veces, estas definiciones se excluyen mutuamente en términos de significado. Por ejemplo, desde la perspectiva del cristianismo y el islam, la espiritualidad implica preocuparse continuamente por la existencia después de la muerte. En términos simples, significa que uno debe pensar durante toda la vida en cómo salvar su alma y no caer al infierno por sus pecados. En el budismo y otras religiones orientales, la espiritualidad se alcanza a través de la meditación, el yoga y prácticas similares, conocidas como prácticas espirituales. Los seguidores de Buda creen que cuanto más tiempo dedica una persona a estas actividades, más espiritual se vuelve. Los esotéricos tienen su propia perspectiva sobre este tema. Según ellos, el camino espiritual debería corregir el mal karma y garantizar una vida después de la reencarnación más favorable, es decir, después de la transmigración del alma. Existe también una teoría cultural sobre la espiritualidad, según la cual una persona espiritualmente desarrollada se dedica exclusivamente a la lectura de clásicos, escucha obras de Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, admira las pinturas de Monet, Rafael, Van Gogh y visita regularmente museos, exposiciones, bibliotecas, teatros, galerías, etc. Sin embargo, esto se refiere más a la moralidad y al desarrollo social y solo de manera indirecta habla de la espiritualidad. Entonces, ¿qué es realmente el desarrollo espiritual? Para empezar, aclaro que en este artículo principalmente expondré mis pensamientos personales, formados sobre la base de ideas que considero más adecuadas. Y cada uno de ustedes tiene derecho a refutar cualquiera de las tesis que describo. Definición del desarrollo espiritual. El desarrollo espiritual es el desarrollo evolutivo de una persona mediante la adquisición de ciertas cualidades de la personalidad, es el desarrollo de la mente, la mejora del carácter, el paso a la conciencia. Es la comprensión profunda de uno mismo, de su naturaleza, esencia y conexión con el mundo que nos rodea. Es el deseo de actuar en beneficio propio y de los demás, guiado por la conciencia, el honor y la justicia. Por supuesto, esta definición no es exhaustiva. Es extremadamente difícil condensar un concepto tan amplio en pocas palabras. Pero incluso en esta etapa ya podemos ver un punto importante: la espiritualidad no equivale a religiosidad. Para muchos, el término espiritualidad está asociado precisamente con la religión, la iglesia y otros lugares de oración correspondientes a una u otra fe. El camino del desarrollo espiritual es mucho más amplio que simplemente seguir los mandamientos descritos en el libro sagrado de cualquier confesión. En general, la evolución espiritual no significa que al final del camino debas necesariamente acercarte a Dios, creer, comenzar a ayunar y rezar cada domingo. Y en consecuencia, esto no significa que los ateos no puedan estar espiritualmente desarrollados. De cualquier manera, la religión son marcos que colocan al ser humano casi inmediatamente después de su nacimiento. El camino de la espiritualidad es la comprensión de que no hay límites. Hay una persona con un alma inmortal y un deseo natural de armonía y desarrollo en todas las direcciones. Componentes del crecimiento espiritual. Así como es imposible dar una definición única del crecimiento espiritual, tampoco se puede delinear claramente de qué se compone. Una vez más, estas son solo ideas y reflexiones teóricas. Recuerdo una frase que describe bastante bien la esencia de la espiritualidad: Señor, ayúdame a cambiar lo que puedo cambiar y a aceptar lo que no puedo cambiar, y a distinguir lo primero de lo segundo. En mi opinión, la espiritualidad es el deseo creativo y las acciones activas para corregir todo lo que uno puede cambiar con sus propias fuerzas. Y también la aceptación de todo aquello sobre lo que no se puede influir. Y lo más importante aquí es la capacidad de distinguir entre ambos. Por ejemplo, una persona espiritualmente desarrollada entiende que no puede influir en los sentimientos y comportamientos de los demás. Y dentro de su poder personal están solo sus propios sentimientos, pensamientos, palabras y acciones. También comprende que hay eventos que no dependen de su deseo o esfuerzo, pero al mismo tiempo puede elegir cómo reaccionar ante ellos y cómo actuar en condiciones cambiantes.
Si hablamos de lo que incluye y cómo se manifiesta el crecimiento espiritual, se pueden identificar las siguientes componentes de manera condicional. Aceptación. Significa que una persona no lucha ni consigo misma ni con las personas que la rodean, ni con el mundo. Se permite ser quien es, y permite a los demás seguir siendo quienes son. Sabe que el mundo no está obligado a cumplir sus expectativas. Conciencia. La mayor parte de su vida, una persona espiritualmente desarrollada reside en el estado de aquí y ahora. Sabe que lamentarse por el pasado y atormentarse por ofensas pasadas es tan inútil como aserrar virutas, es decir, sin sentido. También entiende que mientras el futuro no haya llegado, no vale la pena temerlo ni preocuparse por él. Y por lo tanto, solo el presente tiene valor. Amor incondicional. De una forma u otra, el desarrollo espiritual debe llevar al amor. No por algo, no por condiciones, ya sea riqueza o bellos ojos, sino simplemente porque sí. El amor incondicional implica que amamos a una persona o simplemente al mundo entero, sin esperar nada a cambio. En este tipo de amor no participa el ego. Nos sentimos bien simplemente con este sentimiento. Desapego. Uno de los componentes más difíciles del desarrollo espiritual es la capacidad de no apegarse a nadie ni a nada. Es la habilidad de dejar ir a una persona si de repente deja de amar y decide irse. La habilidad de soltar cosas si se pierden de repente, son robadas o dejan de formar parte de tu vida por otras razones. El desarrollo espiritual implica la comprensión de que lo tuyo será tuyo, y no retendrás nada ajeno. Austeridad moderada. Muchos erróneamente creen que se puede alcanzar el más alto nivel de espiritualidad solo renunciando a todo lo material. Pero no se trata de vender todas tus posesiones y retirarte a la soledad. La espiritualidad incluye una austeridad moderada, es decir, excluye el consumismo excesivo por el simple hecho de consumir. Una persona desarrollada espiritualmente entiende que no necesita todo lo que se anuncia. Conoce sus propias necesidades, intereses y requiere solo lo que es importante para él, no para presumir en las redes sociales. Altruismo. Es imposible avanzar hacia la espiritualidad solo preocupándose por uno mismo. El desarrollo espiritual implica necesariamente que una persona beneficie a otras personas, animales, naturaleza. Piensa en lo que puede crear, en lo nuevo que puede aportar al mundo, a quien puede alegrar, cuya vida puede hacer más fácil y feliz. Etapas del desarrollo espiritual. Por supuesto, no hay etapas claras en el camino espiritual. No es como el karate, donde después de cada examen recibes una cinta de otro color que indica un nuevo nivel de maestría. Al desarrollarse espiritualmente, no hay una graduación que te haga entender en qué etapa te encuentras. Esto se debe a que la evolución espiritual se caracteriza por un carácter gradual. Esto significa que no importa cuán lejos hayas llegado, siempre puedes crecer. No es posible poner fin a tu desarrollo, y esta es la principal diferencia entre la espiritualidad y la religión. Pero existen ciertos indicadores que ayudan a entender si una persona está en el camino correcto, o si está yendo en alguna dirección. Uno de esos indicadores será la realidad circundante. ¿Qué tan armoniosa es? ¿Qué tan felices son las personas a su alrededor? ¿Qué sienten al estar cerca de esa persona? Así, si las personas cercanas a menudo se sienten ofendidas por nosotros, experimentan incomodidad, rechazo, molestia, es muy probable que el camino que hemos elegido no sea espiritual en absoluto, sino egoísta. Por otro lado, si se acercan a nosotros, intentan imitarnos, admiran nuestras características de carácter o algunos aspectos de la vida cotidiana, confían en nosotros, nos respetan, estos marcadores pueden indicar que estamos en el camino correcto. Algunos especialistas han intentado clasificar el proceso de desarrollo espiritual, dividiéndolo en etapas. Por supuesto, esta gradación es muy condicional, pero no está de más familiarizarse con ella. Según ellos, este camino consta de 5 etapas principales. Etapa 1. Durmiente. Esta es la etapa inicial del desarrollo espiritual, o más bien, incluso una precursión. Aquí la persona vive subordinada a las configuraciones, estereotipos y programas que le han inculcado la familia y la sociedad en general. Permanece en ilusiones, cree en casualidades y no se complica la vida con preguntas difíciles. Sin embargo, el nivel inicial del camino espiritual no implica falta de educación o estupidez. Tal persona puede ser perfectamente un intelectual, un académico. Etapa 2. Buscador. En esta etapa, la persona experimenta un conflicto interno. Empieza a darse cuenta de que las creencias y configuraciones que le han inculcado no coinciden del todo con sus sentimientos internos. Esta dualidad a menudo conduce a neurosis y depresión. Durante este periodo, se rompe la imagen habitual del mundo, llega la decepción y el deseo de encontrar las causas y irregularidades que llevaron a este punto.
Aquí la persona comienza a sentir intuitivamente algo más grande que lo que está acostumbrado a ver, se enfrenta a coincidencias inexplicables, encuentra confirmación en su voz interior, en su intuición. Etapa 3. Conocedor. Esta es la etapa donde comienza un crecimiento espiritual consciente. La persona poco a poco construye su nueva visión del mundo. Pueden ayudarle a algunas concepciones, enseñanzas espirituales, direcciones esotéricas, sistemas filosóficos sobre la estructura del cosmos, etc. El conocedor empieza a ver regularidades y a asumir responsabilidad por lo que sucede. La vieja imagen del mundo se convierte en algo más flexible y amplio. Desaparecen las creencias destructivas, se revisan las relaciones con los demás, se identifican partes de la personalidad suprimidas y se encuentra la armonía entre lo interno y lo externo. Etapa 4. Practicante. El camino del desarrollo espiritual no se detiene en las transformaciones internas y la reestructuración de la visión del mundo anterior. Más allá está la etapa práctica, donde la persona comienza a integrar nuevos modelos en su vida diaria, haciéndolos parte de su existencia. Ahora se guía por ellos cada vez que toma decisiones, piensa en algo, dice algo o actúa de alguna manera. El resultado de esta aplicación práctica puede ser la realización de un sueño de mucho tiempo, un nuevo trabajo, una vida personal más armoniosa, mejoría en la salud, etc. Además de las transformaciones externas, cambia también el estado de la persona, surge un núcleo interno, plenitud, integridad, autosuficiencia, voluntad. Etapa 5. Iluminación. La iluminación representa la etapa máxima del crecimiento espiritual, donde se alcanza una comprensión absoluta de la naturaleza de las cosas. La percepción subjetiva del mundo desaparece y todo se ve tal como es, sin juicios ni evaluaciones. La iluminación se considera el pináculo del desarrollo posible solo en la encarnación humana. Comenzando el desarrollo espiritual. Hablemos de las herramientas que ayudan en el crecimiento espiritual, dónde comenzar y cómo proceder. Pero primero, recordemos el objetivo del crecimiento espiritual. La esencia de la vida no se trata solo de satisfacer nuestras propias necesidades, acumular riquezas o ganar capital. Por más cliché que suene, el verdadero desarrollo radica en el crecimiento de nuestro espíritu y alma. Una persona es mucho más que solo un cuerpo físico. Somos mucho más que meras cáscaras. Nuestro propósito es desarrollar integralmente nuestras capacidades, talentos, agudizar nuestra mente, descubrir nuestros talentos, aplicar el conocimiento adquirido en la práctica y ser los creadores de nuestros destinos, sin olvidar nunca la conciencia y la dignidad. Contrariamente a los estereotipos comunes, el desarrollo espiritual no comienza con visitas a ashrams extranjeros, oraciones, tapetes de yoga o incluso interacciones con individuos iluminados. Comienza con cosas muy simples accesibles para todos. Vamos a profundizar en ellas con más detalle. Escuchar la intuición y los sentimientos internos. A estas alturas, es probable que se haya formado un cierto mundo en su mente. Está acostumbrado a probarlo todo, creer en lo que ha visto, confiar en los hechos y analizar con pensamiento racional. Ahora, debe aprender a escuchar su voz interior, verificar creencias por su veracidad, procesar información no solo con la mente sino también con el corazón, y hacerse preguntas frecuentes como ¿qué estoy sintiendo? O ¿qué pienso personalmente sobre esto? Reflexionar sobre preguntas sin respuesta. En nuestro mundo moderno, muchas cosas están bien estudiadas. Por ejemplo, nadie cuestiona cómo puede volar un avión tan pesado o por qué un barco de metal no se hunde. Sin embargo, hay preguntas sin respuestas precisas. Por ejemplo, ¿qué nos espera después de la muerte? ¿Cómo algunas personas prevén el futuro? ¿Por qué nací? ¿Qué somos todos por naturaleza? Y así sucesivamente. El objetivo no es encontrar respuestas definitivas y únicas, sino explorar sinceramente estos asuntos superiores, debatir, buscar teorías y continuar la búsqueda, participar en acciones beneficiosas. Ciertamente, se puede filosofar sobre lo profundo y debatir sobre lo eterno mientras se continúa viviendo solo por el ego, mostrando falta de respeto hacia los demás y haciendo el mal. El desarrollo espiritual implica acciones que beneficien a los demás. Comportarse honorablemente, luchar por la justicia, ser honesto, perdonar errores, tanto propios como ajenos, mostrar cuidado y respetar los límites personales, todas estas acciones no se tratan de evitar castigos celestiales o purificar el karma, sino porque nuestra alma lo demanda. Otros contribuyentes al desarrollo espiritual. Adoptar conscientemente un estilo de vida saludable. Obtener conocimientos diversos de libros y otras fuentes. Desarrollar rasgos positivos de carácter. Descubrir y desarrollar talentos, inclinaciones y potencial. Dominar el manejo emocional y de deseos. Respecto a la lectura de literatura espiritual, la meditación, la práctica del yoga,
el vegetarianismo, las oraciones, los mantras y otras herramientas, todas pueden jugar un papel en la autoexploración y el automejoramiento, pero deben trabajar juntas como un todo cohesivo. La iluminación espiritual no se logra simplemente visitando templos o practicando yoga en un estudio. Si estas actividades te ayudan a mantener la mentalidad correcta, adelante. Sin embargo, limitarse solo a prácticas aisladas carece de sentido. Si deseas participar en prácticas beneficiosas, puedo recomendarte una de las más efectivas, la práctica de la gratitud. Su esencia es simple: reconoce regularmente por ti mismo por qué estás agradecido hoy. Créeme, este hábito por sí solo puede obrar maravillas y avanzar significativamente en el camino del desarrollo espiritual. Fomentar la espiritualidad en los niños. El nacimiento de una persona es el punto de partida para el desarrollo espiritual. En la infancia, no estamos limitados por marcos sociales o estereotipos y estamos abiertos a la percepción incondicional del mundo. Los niños no tienen concepto del tiempo, viven en el aquí y el ahora, sin lamentar el pasado ni temer el futuro. Sin embargo, los niños carecen de conocimiento sobre el mundo, sobre lo correcto y lo incorrecto, la ética, y así sucesivamente. Absorben lo que se les da. Esta condicionante surge de los programas familiares, las tradiciones y la sociedad en la que se desarrollan. De todo esto, podemos sacar una conclusión: para inculcar espiritualidad y el deseo de desarrollo en los niños, debemos esforzarnos inicialmente en impartir conocimientos adecuados y perspectivas sobre cómo funciona el mundo. Esto es imposible si los padres mismos tienen creencias destructivas y están lejos del camino espiritual. El único modo de inculcar en los niños el deseo de crecimiento espiritual es dar el ejemplo personal. Conclusión. El desarrollo espiritual es un viaje de toda la vida. No divide a las personas en castas, ni disminuye o exagera la importancia de los individuos solo porque alguien pueda haber progresado más en este proceso. Cada camino es individual. Lo principal no es culparse por los errores, sino esforzarse por ser mejor cada día nuevo. Todos somos manifestaciones del Espíritu Divino y compartimos el mismo destino. La diferencia radica solo en cómo hacemos uso de la vida que se nos ha dado. El desarrollo espiritual nos permite ver nuestro progreso, vivir libres de manipulaciones sociales y estereotipos restrictivos, y existir en armonía, aceptación y creación. Confía en ti mismo, escucha tu corazón y avanza con confianza y tranquilidad. Amigos, ¿cómo entienden ustedes el desarrollo espiritual? Escriban en los comentarios. Denle me gusta y compartan este vídeo con amigos si les fue útil. Hasta la próxima en mi canal, donde continuaremos explorando los misterios del crecimiento y desarrollo espiritual. Adiós, y que la luz y la sabiduría siempre los acompañen en su camino.